Buen día, comunidad educativa. Mi nombre es Santiago Mora Martínez. Para mí es un placer estar con ustedes aquí nuevamente. En esta videoconferencia vamos a dialogar sobre los trastornos hipertensivos asociados al embarazo. Sean bienvenidos. Vale la pena aclarar que cuando nosotros nos referimos a este grupo de trastornos propios de la gestante, hacemos referencia a 6 entidades clínicas muy concretas y claramente descritas: hipertensión arterial crónica, hipertensión gestacional, hipertensión arterial crónica con preeclampsia sobreagregada, preeclampsia, eclampsia y, finalmente, síndrome HELP, denominado erróneamente por algunos individuos como síndrome de HELP. Les recuerdo que la palabra HELP, valga la redundancia, no hace alusión a ningún autor ni a ningún personaje que describió la patología. Simplemente hace referencia a un acrónimo que traduce hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetas bajas. Por ende, es incorrecto hablar de síndrome D. Lo correcto es hablar de síndrome HELP. Es muy importante que ustedes sepan que cada una de estas 6 entidades clínicas tiene sus respectivas características, particularidades que los hacen únicos y diferentes entre sí. Las vamos a tratar en esta videoconferencia, sí, un poco más adelante, pero considero que es más importante que empecemos esta charla recordando algunas particularidades muy propias de la fisiología del embarazo normal, sobre todo de la placentación, de la implantación y de la invasión del trofoblasto a nivel de las arterias espirales, las cuales nos van a permitir entender por qué se origina la preeclampsia, la eclampsia y también el síndrome HELP en la mayoría de los casos. Les pido entonces por favor que, en primer lugar, intenten recordar así sea vagamente cómo es la irrigación del útero. Imagínense la arteria uterina, la cual da unas ramas que serían las arterias arcuatas o las arterias arqueadas, otras ramas que serían las ramas radiales y otras que son las arterias rectas. Eso a nivel del miometrio. Recuerden también la presencia de las arterias espirales a nivel del endometrio y del miometrio. Estas son muy importantes. De hecho, las arterias espirales, junto al trofoblasto, serían los principales autores o las protagonistas que nos explican por qué se genera la preeclampsia. Ya van a entender. Pero antes de tratar el tema de la placentación, les pido por favor que miren esta diapositiva. Acá podemos apreciar el blastocisto, su respectivo trofoblasto, sitio trofoblasto y sin sitio trofoblasto, y podemos evidenciar el proceso de implantación, el cual es mediado principalmente por el sinsitio trofoblasto. Recuerden que la implantación ocurre, según algunos autores, entre el 6º y el 9º día posterior a la fecundación, y según otros, como por ejemplo Arteaga, que escribió un texto de embriología publicado por la editorial Panamericana, un excelente texto en esta materia, nos habla de que la implantación ocurre hacia el día número 13, correlacionándose con un hallazgo clínico útil que sería el sangrado de implantación. En muchas ocasiones estos sangrados pasan desapercibidos y en otras situaciones se pueden confundir con sangrados entre comillas menstruales, a pesar de su poca cantidad, y la madre piensa que simplemente fue una menstruación que cursó con menor sangrado, pero no lo toma en cuenta como un aviso o un hallazgo prematuro que nos está alertando de que está cursando y está iniciando un embarazo. Les pido entonces que también ustedes recuerden 2 momentos fundamentales dentro de la fisiología de la invasión del trofoblasto. Estoy haciendo referencia a la placentación temprana o la primera placentación que ocurre hacia la semana número 12 y el segundo momento que sería la segunda placentación que ocurre aproximadamente hacia la semana 20. Recuerden también que durante el embarazo normal el trofoblasto empieza a invadir de una forma progresiva claramente las paredes de las arterias espirales. Retomando con lo que les había comentado, tenemos una primera placentación hacia la semana número 12. En este momento el trofoblasto empieza a invadir la decidua y ojo con lo que voy a decir aquí, también se empieza a generar una invasión hacia las arterias espirales, pero no se llega a invadir la capa media. Cuando se invade la capa media es hacia la segunda placentación, que ocurre cerca a la semana 20. En ese momento empieza a generarse una invasión
que va a llegar a comprometer las arterias espirales del miometrio y que, como les había mencionado previamente, va a ser más allá de la capa media. Eso es lo que ocurre en todos los embarazos, es lo normal. ¿Esto para qué sirve o qué utilidad tiene? Resulta que cuando se generan los mecanismos de placentación, la invasión trofoblástica es capaz de generar cambios estructurales a nivel de las arterias espirales. Fundamentalmente, dos cambios que son muy importantes. Primero, los vasos se van a convertir en unos vasos que van a ser distendidos, van a ser vasos reactivos ante cualquier estímulo vasoactivo. Y segundo, que es muy importante, se va a generar un sistema de baja presión y de baja resistencia. Lo anterior es fundamental porque nos permite explicar cómo se satisfacen las altas demandas nutritivas y de oxígeno que tiene el feto debido a que está en un constante desarrollo. Todo esto que les acabo de describir es lo que ocurre normalmente. No obstante, ¿qué pasa en la paciente preeclámptica o en la paciente con eclampsia? Lo podemos apreciar en esta diapositiva. Acá vemos lo que les había descrito, la paciente normal, una invasión total y una invasión adecuada por parte del trofoblasto a nivel de las arterias espirales, tanto a nivel del miometrio como a nivel del endometrio. Podemos apreciar cómo claramente se generaron esos cambios estructurales. Miren el vaso distendido, les recuerdo, son vasos reactivos frente a estímulos vasoactivos, y también recuerden que esto permite que se genere ese sistema de baja presión y de baja resistencia. Pero miren lo que ocurre en la paciente con preeclampsia. En la paciente con preeclampsia se genera una invasión insuficiente por parte del trofoblasto sobre el componente vascular materno. Por ende, hay una remodelación vascular insuficiente. Y esto va a generar una disfunción endotelial a nivel local que a la larga va a condicionar y va a colaborar en la génesis de un proceso sistémico, o sea, en la aparición de la preeclampsia-eclampsia. Vamos a encontrar entonces unas cifras tensionales elevadas. Vamos a encontrar también algunos síntomas de vasoespasmo, como por ejemplo tinnitus. Pueden aparecer cefaleas frontales, occipitales. Puede generarse algún grado de daño a nivel del hígado, precisamente por eso se elevan las enzimas hepáticas. Y también podríamos encontrar, por ejemplo, trombocitopenia. Más adelante lo vamos a describir a mayor profundidad. Pero en este momento de la charla, quiero que hablemos de una teoría que es muy importante, y es la teoría de la disfunción endotelial. Para ello, quiero que descendamos un poco en estas filminas y veamos las siguientes esquematizaciones sobre algunos estudios llevados a cabo por Levine, los cuales nos explican cómo en la paciente con preeclampsia se genera un desequilibrio entre factores proangiogénicos y factores antiangiogénicos. Les recuerdo, para que haya un desarrollo vascular placentario adecuado, tienen que cursarse tres estadios. El primero es la vasculogénesis, el segundo es la angiogénesis no ramificada y el tercero es la angiogénesis ramificada. Eso es lo que debe ocurrir para que hablemos de un desarrollo vascular placentario adecuado. Además, tengan también en cuenta que en el embarazo normal existe un equilibrio entre factores proangiogénicos, como por ejemplo la VEG y la PIG, que se escribirían VEGF, el primero, y el segundo PIGF, en relación a los factores antiangiogénicos, como por ejemplo la tiroxina quinasa 1 soluble. En un embarazo normal tienen que estar tanto factores proangiogénicos como antiangiogénicos en equilibrio. No obstante, ¿qué ocurre en la paciente que desarrolla una preeclampsia o una eclampsia? Acá lo podemos ver esquematizado. Por un lado, podemos apreciar como claramente en la mujer que va a desarrollar preeclampsia se encuentra una mayor cantidad de factores como la tiroxina quinasa soluble 1 en relación al grupo de control. Recuerden que la tiroxina quinasa 1 soluble es un factor antiangiogénico. Por otro lado, también evidenciamos como en la mujer con preeclampsia hay una menor cantidad de factores proangiogénicos como el VEG y como el PIG. Esa es una de las teorías que nos habla de cómo se podría generar la preeclampsia. Y todo esto nos conlleva a que evidentemente este proceso genera que aparezca una disfunción a nivel del endotelio. Y esa disfunción del endotelio condiciona también a la génesis de una hipoperfusión, una hipoxia
y una isquemia placentaria. Cuando se generan estas tres situaciones, vamos a generar un aumento en la liberación de agentes y factores citotóxicos. Van a generarse también un mayor paso de fragmentos del trofoblasto hacia la circulación materna. Y eso va a condicionar que se genere una respuesta inmunológica proinflamatoria, que es otro de los hallazgos que también encontramos en las pacientes con preeclampsia. De hecho, vamos a ver que en relación a esta patología existen múltiples teorías. Incluso hay algunas que hablan directamente de algunas condiciones genéticas que predisponen a las mujeres, como por ejemplo la presencia de enfermedades autoinmunitarias. Otros explican la aparición de la preeclampsia desde la primipaternidad y la funcionalidad del sistema inmunológico, desequilibrios, por ejemplo, entre las células Th1 y las células Th2. Todas estas teorías las vamos a tratar más adelante. Pero fundamentalmente, en lo que coinciden los diversos autores, es que evidentemente en la preeclampsia hay una función placentaria defectuosa. Aparece una isquemia placentaria con el consecuente estrés oxidativo, y todo esto nos lleva a una alteración en la liberación y el metabolismo de óxido nítrico, prostaglandinas, endotelina, y nos genera también un daño a nivel del endotelio, lo cual va a explicar la pérdida de la relajación vascular normal, que es propia del embarazo, y nos va a explicar por qué aparece una agregación plaquetaria, una disfunción endotelial, una hipertensión y posteriormente la disfunción multisistémica. Vamos a hablar ahora acerca de lo que les había comentado sobre el sistema inmunológico. Acá lo podemos ver claramente en esta diapositiva. Resulta que en las pacientes con preeclampsia hay una mala adaptación por parte de la madre a los cambios cardiovasculares o inflamatorios del embarazo normal. Miren cómo compara. En el embarazo normal, la cantidad de células Th1, que la función de las Th1 es estimular la secreción de citocinas inflamatorias, disminuye. Pero por otro lado, aumenta la cantidad de células Th2 que se encargan de promover la inmunidad humoral. En este sentido, en un embarazo normal aumenta la capacidad inmunitaria humoral, pero disminuye la secreción de citocinas inflamatorias. Pero miren lo que ocurre en la paciente con preeclampsia. Aumenta la expresión de células Th1, por ende, aumenta la liberación de citoquinas inflamatorias y disminuye la expresión de Th2, por lo cual disminuye la funcionalidad inmunitaria humoral. Esta es una teoría que toma en cuenta los cambios a nivel del sistema inmunológico y concluye fundamentalmente en que la preeclampsia y la eclampsia son estados que predominantemente son proinflamatorios, precisamente por lo que les había comentado. Existe otra teoría muy interesante, que es la teoría del desequilibrio prostaciclinas-tromboxano A2. Normalmente, en un embarazo común y corriente y sin complicaciones, se genera un aumento de las prostaciclinas, sobre todo de la PG12, y también se genera un aumento del tromboxano A2. Recuerden, el tromboxano A2 es un agente que es vasoconstrictor, es un agente plaquetario, y las prostaciclinas, por su parte, son agentes vasodilatadores y antiagregantes plaquetarios. Así que al aumentar los dos, se regulan, están en homeostasis o equilibrio. Pero en las pacientes con preeclampsia, esto no ocurre. En las pacientes con preeclampsia se teoriza que aumenta el tromboxano A2 y disminuyen las prostaciclinas, llevándonos entonces a un estado donde predomina la vasoconstricción y también el consumo de plaquetas. Eso nos explica por qué estas pacientes mantienen con una trombocitopenia y pueden desarrollar más fácilmente una trombocitopenia. Las plaquetas generalmente están bajas. Otra teoría es la teoría de la coagulopatía, relacionado con lo que les había comentado previamente. En la preeclampsia hay una activación del sistema de coagulación, hay un aumento del consumo por adherencia plaquetaria a la colágena endotelial, fruto de la disfunción endotelial, hay una mayor interacción entre las plaquetas y el endotelio dañado, y todo esto nos va a llevar a la génesis de una trombocitopenia. También es muy importante que ustedes sepan que fruto de la disfunción endotelial también aumenta la cantidad de fibrina y también aumenta el riesgo de eventos trombóticos. Vamos a comentar ahora brevemente la teoría inmunológica y la teoría genética. Son dos
no obstante las puse aquí juntos. Vamos a hablar primero de la teoría inmunológica de la primipaternidad. Actualmente se sabe que un factor de riesgo fundamental por una mala adaptación o una mala respuesta del sistema inmunológico frente a antígenos paternos nos podría explicar por qué se genera la preeclampsia. Les voy a poner un ejemplo para que esto quede muy claro. Imagínense una señora, digamos que tiene 25 años, había tenido previamente 2 hijos con una misma pareja sexual, posteriormente por X o Y motivo se separó o le fue infiel. El caso es que tiene un nuevo hijo y está embarazada de nuevo, pero ese embarazo es de otro padre. Esa paciente tiene un mayor riesgo de desarrollar preeclampsia. ¿Por qué? Por lo que les estaba mencionando previamente, por una mala adaptación o una mala respuesta del sistema inmunológico frente a los genes paternos, frente a esa carga antigénica. Además es cierto, y actualmente se sabe, que los genes paternos influencian el desarrollo de anexos placentarios. Y si hay una respuesta inmunológica dirigida contra los genes paternos, puede generarse también daño, y de hecho se generará daño a nivel de los anexos placentarios. Otras teorías se vinculan sobre todo con la parte genética, y ahora voy a hablar sobre los componentes genéticos de algunas enfermedades autoinmunitarias. Algunas enfermedades, como por ejemplo lo es el lupus eritematoso sistémico, como lo son por ejemplo las enfermedades autoinmunes, entre otros, generan un mayor riesgo para que haya destrucción sobre los tejidos, independientemente de la índole. Por ejemplo, el lupus es un ejemplo muy conciso de una afectación en general a nivel de todo un sistema. Estas condiciones autoinmunes, al generar destrucción en los tejidos, van a generarnos un aumento en la síntesis de las citoquinas proinflamatorias. Y al generarse un aumento en la síntesis de las citoquinas proinflamatorias, vamos a terminar desencadenando todo lo que le habíamos comentado previamente. Va a generarse alteraciones a nivel de la microcirculación, se van a generar alteraciones a nivel de la coagulación, entre otras, que podemos encontrar como nexos que nos van a llevar o van a ser premonitorios para el desarrollo de una preeclampsia. Es muy importante, ya que en este momento nosotros estamos hablando de agentes proinflamatorios, de respuesta ante el daño por parte de los tejidos, que nosotros mencionemos levemente lo que son los radicales libres, que fundamentalmente tenemos que saber que cuando nosotros hablamos de un radical libre, nos estamos refiriendo a una molécula que tiene uno o más electrones no impares que son capaces de existir independientemente. El radical libre genera peroxidación lipídica y genera destrucción sobre las células. ¿Por qué? Porque es capaz de transferir un electrón y al transferir ese electrón hacia el tejido produce daño celular. De hecho, una de las primeras teorías que se reportaron o que se publicaron en torno a la génesis de la preeclampsia nos hablaba precisamente de un desequilibrio entre los mecanismos oxidativos y antioxidativos. Nos decían que en la preeclampsia predominaban los estados oxidativos y no había una adecuada adaptación o respuesta por parte de los mecanismos antioxidativos. Y de hecho, hace algunos años se recomendaba que en el embarazo se dieran determinadas vitaminas como la vitamina E, que son antioxidantes, pero actualmente se sabe que brindar vitamina E en el embarazo no tiene ningún beneficio, a pesar de que, es cierto, podría existir un desequilibrio entre los mecanismos oxidativos con los mecanismos antioxidativos, pero hasta el momento los estudios clínicos no han demostrado utilidad en el hecho de emplear en la práctica clínica algunos agentes como la vitamina E con el objetivo de reducir la incidencia de preeclampsia. También es muy importante que ustedes sepan que el sistema renina-angiotensina-aldosterona, por otra parte, en el embarazo normal se encuentra aumentada, ¿sí? Eso es algo clarísimo. Se encuentra aumentado la expresión y la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona en el embarazo normal. Y eso permite que haya un control del tono vascular y de la presión arterial. Algo que está reportado dentro de las pacientes preeclánticas es que hay una alteración sobre ese sistema renina-angiotensina-aldosterona y esa alteración a nivel de este eje nos va a llevar a la pérdida de la refractariedad del vasoespasmo.
Por otro lado, también es importante que ustedes sepan que en un embarazo normal aumenta la expansión de volumen plasmático en aproximadamente un 40 a un 50% entre las semanas 32 y 34, pero en la paciente con preeclampsia ocurre es una disminución del volumen plasmático. Vamos a empezar entonces ahora, ya que dimos un breve bagaje sobre los cambios fisiológicos que nos podrían explicar el desarrollo de una preeclampsia y que mencionamos algunas de las teorías que podemos encontrar en la literatura. Vamos ahora a empezar a hablar sobre la clasificación de los trastornos hipertensivos y empezaremos a hablar sobre cada uno de ellos. Y en primer lugar, vuelvo y les menciono, cuando nosotros hablamos de los trastornos hipertensivos de la gestante, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos hace referencia a 6 entidades. En esta diapositiva hay 5, pero son 6 entidades. La primera es la hipertensión arterial crónica. La segunda es la hipertensión gestacional. La tercera, la hipertensión arterial crónica con preeclampsia sobreagregada, seguida de la preeclampsia, la eclampsia y el síndrome HELP. Respecto a la epidemiología, ustedes tienen que saber que la eclampsia ocurre en 2 a 3% de las mujeres con características graves de preeclampsia. Y también tienen que saber que el 0.6 de las mujeres que tienen una preeclampsia sin características graves van a llegar a desarrollar una eclampsia. Respecto a su incidencia, oscila dependiendo del país entre 1.5 a 10 casos por cada 10.000 partos. Y en torno al síndrome de HELP, vamos a leer este pequeño recuadro, probablemente representa una forma grave de preeclampsia. La relación entre ambas es controvertida, ya que hasta un 15 a 20% de los pacientes con síndrome HELP no tienen antecedentes de hipertensión o proteinuria. O sea que usted para desarrollar un síndrome HELP no tiene que tener siempre antes una preeclampsia. Existe un pequeño grupo poblacional que es representado por un 15 o un 20%, en el cual no existe un antecedente de preeclampsia, pero aparece el síndrome HELP. Lo normal es que evolucione, sí, aparezca la preeclampsia y a la larga esta se complique y termine en un síndrome HELP, pero eso no ocurre en todos los casos. También es muy importante que ustedes sepan respecto a algunos aspectos epidemiológicos que en relación al síndrome HELP, hasta el 70% de los casos aparece en el tercer trimestre y existen algunos factores de riesgo que están descritos dentro de la literatura para poder desarrollarlo, como por ejemplo, es más común el síndrome HELP en la población blanca, es más común en las pacientes mayores de 25 años, más común en las pacientes que tengan un antecedente de multipariedad y por último, es muy importante que ustedes sepan que es más común en las pacientes que tuvieron una gestación previa con algún tipo de resultado adverso, sobre todo vinculado con algún trastorno hipertensivo. Vamos a hablar entonces ahora acerca de la preeclampsia y tenemos que mencionar que se define como preeclampsia a un trastorno hipertensivo, es un trastorno grave que es específico de la gestación y se caracteriza por una afectación multisistémica con unas cifras tensionales superiores a 140-90 milímetros de mercurio que aparece más allá de la semana número 20. Es muy importante también que ustedes sepan que actualmente no se habla de preeclampsia leve ni de preeclampsia grave. No obstante, existen unas preeclampsias que tienen signos de severidad y otras que no tienen signos de severidad. Se removió el hecho de clasificar a la preeclampsia como leve, moderada o severa por el simple hecho de que eso podía confundir al clínico. Y el clínico podía pensar, no, si la paciente tiene una preeclampsia leve, pues no me va a preocupar, la voy a dejar quieta. Pero eso es errado, porque la preeclampsia como tal representa por sí mismo un trastorno grave. Así que siempre es severo. Por eso nosotros hablamos de que puede venir acompañada de signos de severidad o puede que no tenga signos de severidad. Pero vuelvo y repito, siempre va a ser severa. La preeclampsia se caracteriza por varias cosas. Trombocitopenia, una función deteriorada del hígado, una insuficiencia renal de nueva aparición, un edema pulmonar, trastornos cerebrales y algo muy diciente es la proteinuria. Podemos encontrar proteinuria mayor a 300 miligramos en una recolección en 24 horas de orina. Podemos encontrar un cociente de proteína creatinina mayor a 3 miligramos en orina ocasional y nosotros hablamos de que existe una proteinuria severa cuando es mayor a 5 gramos en 24 horas. Tengan eso que les acabo de comentar muy en cuenta. Esta diapositiva me gusta mucho porque nos habla de cuáles son los riesgos cuando se sufre una preeclampsia.
tanto para la madre como para el feto. Para el feto, un bajo peso al nacer o un nacimiento prematuro, antes de término. Y para la madre, mayor riesgo para desarrollar eclampsia, síndrome HELP, borremos acá este D que me estresa. Ya les había mencionado que por utilización del lenguaje la forma correcta es decir síndrome HELP, por hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetas bajas, un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, de enfermedad renal, de infarto agudo de miocardio, de accidente cerebrovascular, de hipertensión arterial crónica desarrollada incluso posterior al embarazo y de preeclampsia en los embarazos futuros. Respecto a los signos y síntomas, claramente, la hipertensión arterial, ¿cómo se define una hipertensión arterial? Unas cifras tensionales mayor a 140 para la sistólica, recuerden que eso está medido en milímetros de mercurio, y para la diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio, acompañado de proteinuria, ya habíamos dicho, en 24 horas mayor a 300 miligramos, un cociente de creatinina proteína mayor a 3 miligramos en orina ocasional, o una proteinuria severa que es mayor a 5 gramos en 24 horas. ¿Cuáles son los signos de gravedad o los signos que nos podrían hablar de que tenemos algún signo de severidad? Trastornos visuales, cefalea, epigastralgia, un rápido desarrollo de edema, sobre todo en caras, sobre todo en manos y sobre todo matutino, y también la presencia de fosfenos, de tinnitus, alteraciones en el campo visual, etcétera, etcétera. La siguiente diapositiva también me gusta mucho. Es extraída de una publicación del Ministerio de Salud y Protección Social y nos habla de cuáles son los factores de riesgo para la preeclampsia y lo divide de la siguiente forma. Tenemos unos factores de riesgo moderados y tenemos unos factores de alto riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo moderados? Un primer embarazo, una edad mayor o igual a 40 años, un intervalo interginésico mayor a 10 años, un índice de masa corporal mayor o igual a 35 kilogramos metro cuadrado en la primera consulta, un embarazo múltiple o un antecedente familiar de preeclampsia. ¿Y cuáles son los factores de alto riesgo? Trastornos hipertensivos en embarazo anterior, enfermedad renal crónica, enfermedad autoinmunitaria como el lupus eritematoso sistémico o un síndrome antifosfolipídico. Y acá ustedes lo pueden entrelazar con la teoría fisiológica que les había comentado previamente cuando hablábamos de las teorías inmunológicas y genéticas. Y también describen como un factor de alto riesgo a la diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, o al antecedente de una hipertensión arterial crónica. No obstante, ustedes tienen que saber que la mayoría de los casos de preeclampsia se presentan sin la presencia de factores de riesgo, en mujeres en condiciones entre comillas perfectas, mujeres que son jóvenes, 25 años, segundo embarazo, no tienen condiciones premonitorias o condiciones que podrían aumentar el riesgo como lo serían algunos factores raciales y son mujeres que no tienen absolutamente ningún factor de riesgo, no obstante terminan desarrollando una preeclampsia. Vamos a pasar ahora a un tema muy importante que es la prevención de la preeclampsia. Y tenemos que mencionar en primer lugar la utilización de agentes antiplaquetarios. El más importante es la aspirina. Acá lo mencionan. La aspirina bloquea la producción de tromboxanos. Recuerden que una de las teorías que nos explica la preeclampsia afirma que en la mujer preeclámptica hay una disminución en las prostaciclinas, que son vasodilatadoras, pero hay un aumento en la cantidad de tromboxano A2, el cual es un agente vasoconstrictor y es un agente que también aumenta la agregación plaquetaria. Por ende, la aspirina debe darse en las mujeres con alto riesgo y también podría utilizarse, y en algunos protocolos se utilizan nuliparazanas, y se ha demostrado que claramente tiene un efecto protector, disminuye la incidencia de preeclampsia y de eclampsia en hasta un 17% cuando se emplea. ¿Cómo debería emplearse? ¿Desde cuándo? Se recomienda que se den de 75 a 100 miligramos después de la semana 12 hasta el final del embarazo. Esto según las recomendaciones del ACOG, publicadas en el texto Hipertensión en el embarazo hacia el año 2013. La recomendación es que se dé aspirina en antecedentes de preeclampsia, cuando la mujer tiene riesgos claros, y que se dé a nivel de la semana 12, idealmente. También es muy importante que nosotros hablemos de la suministración de calcio. En Colombia, por normatividad, debería de darse 600 miligramos diarios de calcio, pero para las pacientes con alto riesgo de preeclampsia y de eclampsia, se deben brindar 1200 miligramos diarios de calcio desde la semana 14, ¿sí? Eso es algo muy, muy importante. Habíamos mencionado previamente que hace muchos años
se recomendaba la suplementación antioxidante de vitamina E o de vitamina C, pero pues actualmente no se recomienda la administración para prevenirlo. ¿Por qué? Se ha demostrado que la vitamina C y la vitamina E, de forma tosca, no sirven para nada para prevenir la preeclampsia y la eclampsia. Otras recomendaciones que también fueron abolidas fueron las del reposo en cama. Actualmente se sabe que la mujer debe hacer actividad física, a pesar de que tenga el diagnóstico de preeclampsia, debe continuar con su rutina, debe continuar con las cosas que ella hacía y no se puede quedar todo el día acostada. Quedarse todo el día acostada y reposando en la cama es peligroso, aumenta el riesgo. El sedentarismo es un factor de riesgo cardiovascular. Ahora sí vamos a hablar acerca del tratamiento propiamente dicho de la preeclampsia. Vamos a hablar sobre la terapia farmacológica, algunas consideraciones fundamentales. Les dejo estos cuadros en caso de que deseen copiarlos o deseen leerlos a mayor profundidad. Y es muy importante que ustedes sepan que la terapia antihipertensiva solamente ha demostrado utilidad cuando se emplea, cuando la mujer tiene unas cifras tensionales mayores a 160-105 milímetros de mercurio. Las recomendaciones de la COG es, si usted tiene una paciente con una cifra sistólica mayor a 160 o una diastólica mayor a 105, empiece tratamiento antihipertensivo. ¿Con qué medicamentos? Existen varios. La primera línea es el labetalol, existen otros como la hidralazina, el nifedipino, y los vamos a mencionar más adelante con sus respectivas dosis. También es muy importante que nosotros hablemos acerca de la terapia con corticosteroides para la maduración pulmonar fetal. Se recomienda que se utilicen antes de la semana 34. Recuerden que en la semana 34 como tal empieza a generarse la producción fisiológica de surfactante por parte del feto y por ende el mismo feto empieza a madurar sus propios pulmoncitos. Así que antes de la semana 34 el uso de corticosteroides tiene una utilidad muy importante y significativa. Se recomienda entonces su uso, porque recuerden que el tratamiento definitivo, y esta es una pregunta que de hecho a mí me hicieron en un parcial y en muchas ocasiones en rondas clínicas las hacen, y es ¿cuál es el tratamiento definitivo de la preeclampsia? El tratamiento definitivo de la preeclampsia es desembarazar. Fisiopatológicamente, ¿dónde está el error o dónde está la anomalía cuando se desarrolla la preeclampsia? A nivel de la placentación, a nivel de la segunda placentación y a nivel de la invasión del tropoblasto sobre las arterias espirales. Así que para solucionar el problema de raíz, la solución es desembarazar. Dentro de la terapia farmacológica también es muy útil que nosotros hablemos acerca de la utilidad del sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio cumple varios objetivos. Primero que todo, es un medicamento que genera neuroprotección en el feto. Y segundo, también sirve para la profilaxis de convulsiones. Respecto a la dosis de los corticosteroides para la maduración, podemos encontrar que existen dos esquemas que son recomendados ampliamente. El primero es con betametasona, 12 miligramos intramusculares cada 24 horas por 2 dosis, la maduración dura 2 días, o dexametasona, que serían 6 miligramos intramusculares cada 12 horas por 4 dosis. Realmente los esquemas tienen la misma duración, lo único que cambia es que para dexa son 4 dosis y para beta son 2 dosis. Y obviamente pues cambia el intervalo de tiempo y también cambia pues la dosis, pero miren que en general son unos esquemas que son muy fáciles de memorizar. Respecto a la profilaxis con sulfato de magnesio, les había mencionado que primero sirve para disminuir la probabilidad de que se desarrollen las convulsiones y segundo, también es útil para poder brindar neuroprotección al feto. Pero ¿cómo es la dosis? ¿Cómo se da entonces el sulfato de magnesio? Se recomienda primero que se dé una dosis de carga de 4 gramos intravenoso. Esa dosis de carga se da en un periodo de tiempo de 10 a 15 minutos. Una vez usted dio la dosis de carga de 4 gramos, empiece a dar una infusión de 1 gramo hora durante 24 horas y mire cómo va evolucionando la paciente. Obviamente usted tiene que estar muy pendiente de los signos de intoxicación por sulfato de magnesio, ya los vamos a mencionar, pero antes de tocar ese tema, es muy importante que ustedes sepan que para las convulsiones recurrentes se tiene que considerar una dosis adicional de 2 a 4 gramos en un intervalo de tiempo de aproximadamente unos 5 minutos. Vamos ahora sí a mencionar lo de la intoxicación por sulfato de magnesio. ¿Cuáles son los signos de intoxicación? Y usted tiene que estar pendiente, porque si no está pendiente de eso, la mujer le puede entrar en un paro cardiorrespiratorio y se puede morir. Los signos de intoxicación de sulfato de magnesio son primero reflejos abolidos o disminuidos, depresión respiratoria, una diuresis menor a 30 cc/hora, diaforesis, calor, rubor, letargio, confusión,
y obviamente el paro cardiorrespiratorio, que sería la manifestación más severa de una intoxicación por sulfato. ¿Cuál es el antídoto? Muy simple, gluconato de calcio. 1 gramo diluido en 10 cc de solución salina, usted lo pasa en 3 minutos. Apréndanse esa dosis. 1 gramo de gluconato de calcio diluido en solución salina en 10 cc y pásenlo en 3 minutos. No excedan más de 16 gramos y mientras la paciente retoma la normalidad, es importante que ustedes asistan en la ventilación para que ella respire adecuadamente. Porque cuando se da sulfato de magnesio pueden aparecer algunos momentos, por ejemplo, donde se pueden hacer paros en la respiración de hasta 20 a 30 segundos, algo similar a lo que ocurre en la eclampsia, ¿sí? También es importante que ustedes sepan qué alternativas tenemos como antihipertensivos respecto al tratamiento, ¿sí? Farmacológico. Entonces vamos a hablar primero sobre los agentes que podemos utilizar por vía intravenosa o por vía intramuscular y posteriormente sobre los agentes que tenemos para la terapia antihipertensiva oral. Para la terapia antihipertensiva por vía parenteral encontramos el abetalol, es el más importante o es el de primera línea. Se dan 10 a 20 miligramos intravenosos, posteriormente de 20 a 80 miligramos cada 30 o cada 20 minutos, con una dosis máxima de 300 miligramos. Ojo con lo que les voy a comentar acá. La vida media del abetalol es de aproximadamente unas 18 horas. Así que si usted coge a una paciente y la pone hipotensa con la abetalol, esa paciente muy posiblemente va a tener que ser remitida a UCI porque va a requerir manejo con vasopresores. Y recuerden que el manejo con vasopresores es un manejo que se hace en la unidad de cuidados intensivos. Está descrito también, dentro de la terapia antihipertensiva, el uso de hidralazina, 5 miligramos intravenosos o 5 miligramos intramusculares. Y a continuación se dan de 5 a 10 miligramos intravenoso cada 20 a 40 minutos, con el objetivo de controlar las cifras tensionales. También describen el nifedipino a dosis de 10 a 20 miligramos vía oral, por ejemplo, tiene mucha utilidad. Y también ustedes tienen que saber que el nifedipino tiene otros usos, como por ejemplo de tocolítico, pero pues las dosis para generar tocólisis son distintas. Bueno, respecto a los agentes utilizados por vía oral, las dosis del abetalol irían de 200 a 2400 miligramos por día, dividida en 3 dosis. Para el nifedipino, de 30 a 120 miligramos día por vía oral. Respecto a el alfa-metildopa, serían dosis de 0.5 a 3 gramos día, dividido en 2 a 3 dosis. Y esos serían los principales agentes que se utilizarían en vía oral. Vamos a hablar entonces ahora sobre la eclampsia. La eclampsia se considera un trastorno agudo caracterizado por la aparición de episodios convulsivos. Es una manifestación grave, tiene una mayor frecuencia en el último trimestre y no necesita signos de severidad. Puede tener signos premonitorios o no tener signos premonitorios. Puede ocurrir en el momento del parto, en el momento previo al parto o en el momento luego del parto. Es muy importante que ustedes sepan que los predictores de una eclampsia son, por ejemplo, dolor occipital o frontal persistente, visión borrosa, fotofobia, dolor epigástrico en el cuadrante superior derecho o ambos y alteraciones en el estado mental. También es muy importante que ustedes sepan cuáles son los periodos de las contracciones que se generan en la convulsión de la eclampsia. Primero, y esto es muy importante porque debe quedar consignado en la historia clínica, obviamente con el objetivo de disminuir la probabilidad de que hayan problemas legales posteriormente y siempre tiene que estar consignado en la historia clínica, pero los periodos de las convulsiones serían primero un periodo de contracción tónica. En ese momento aparecen gestos extraños, ustedes los pueden apreciar a nivel de la cara, precisamente por la contracción en los músculos faciales. En ese momento los ojos giran hacia atrás y lateralmente, se genera contractura de los maxilares, después esa contractura empieza a generalizarse, la cara se puede poner cianótica y puede parar la respiración por periodos de tiempo de 20 a 30 segundos. Ya posteriormente aparecen las contracciones clónicas y seguido de las contracciones clónicas ya vendría a aparecer el periodo de coma. Eso en relación a la eclampsia. Ahora vamos a hablar acerca de la hipertensión crónica. La hipertensión crónica se define como la hipertensión detectada antes de la semana 20 de gestación.
se puede presentar en tres escenarios. El primer escenario es pregestacional, cuando ya sabemos que la mujer antes de embarazarse tenía hipertensión arterial crónica, ya tomaba antihipertensivos. La segunda es en una paciente diagnosticada con hipertensión arterial antes de la semana 20 con dos tomas de la tensión arterial superiores a 140-90 milímetros de mercurio con una distancia entre las mediciones de 4 horas. Y la última sería la paciente que nosotros vemos que había desarrollado en su embarazo una preeclampsia y posteriormente, 12 semanas luego, puede persistir con las cifras tensionales elevadas. Me estoy refiriendo a 12 semanas luego del momento del parto, aclaro. Es muy importante que ustedes sepan que en algunas ocasiones la hipertensión puede ser transitoria, ¿sí? Y aparecer solamente en el embarazo. Estaríamos en una paciente que sí tiene cifras tensionales altas, pero es una paciente que no tiene ninguna otra alteración que es característica de la preeclampsia. Entonces estaríamos hablando de una hipertensión transitoria del embarazo. Recuerdo algo que es muy importante, casi lo olvido. Antes, y esto fue algo con lo que se formaron una gran cantidad de médicos, porque eso cambió hace muy poquito, se decía que para que hubiera preeclampsia tenía que haber proteinuria y que si no había proteinuria no había preeclampsia. Actualmente se sabe que no es así. Se puede hablar de preeclampsia, por ejemplo, cuando usted tiene cifras tensionales elevadas y aparte tiene trombocitopenia, aparte tiene un aumento o un deterioro en la función hepática, un aumento en las enzimas hepáticas, un deterioro en la función del hígado, usted ya puede hablar de preeclampsia. Como les estaba mencionando, este es un concepto de aparición muy reciente, ¿sí? Nosotros hablamos de una hipertensión crónica, por otro lado, cuando esta se detecta antes de la semana 20 de gestación y no tiene ninguna alteración en los paraclínicos, ¿sí? Es importante también que ustedes sepan que nosotros hablamos de que la hipertensión puede ser severa cuando se encuentra, por ejemplo, superior a 160 milímetros de mercurio, la sistólica, y la diastólica mayor a 110 milímetros de mercurio. Recuerden, cuando nosotros encontramos estos hallazgos, siempre se va a requerir de una terapia antihipertensiva. Por otro lado, también tenemos los casos de las pacientes que son hipertensas y aparte de hipertensas, son tan de malas que tienen una superposición de preeclampsia. Estas son pacientes que tienen un mal pronóstico y esto se puede generar en 7 escenarios, el diagnóstico. El primero es una exacerbación repentina de la hipertensión arterial con la necesidad de escalar la dosis del fármaco antihipertensivo, especialmente cuando están bien controlados estos medicamentos. Segundo, con una manifestación de otros signos y síntomas, como un aumento en las enzimas hepáticas. Tercero, una disminución de las plaquetas menores a 100.000. Cuarto, síntomas manifiestos como dolor en el cuadrante superior derecho y fuertes dolores de cabeza. Quinto, congestión pulmonar o edema. Sexto, insuficiencia renal, manifestada por una creatinina duplicada en relación al valor basal o al valor de ingreso, o por una creatinina mayor a 1.1 sin enfermedad renal. Y por último, aumentos repentinos, sustanciales y sostenidos en la excreción de proteínas. Cuando eso ocurre, se habla de que nos encontramos ante una paciente que entraría dentro del grupo o la entidad clínica conocida como hipertensión arterial crónica con preeclampsia sobreagregada o superpuesta. Ese es un escenario clínico que lamentablemente tiene un mal pronóstico. Es un escenario clínico que requiere de un complejo grupo interdisciplinario para brindar tratamiento. Estas pacientes tienen que estar primero en un entorno hospitalario. Estas pacientes tienen que recibir una gran gama de recomendaciones, como que ellas sepan cuáles son los síntomas que ellas tienen que comentar y ellas tienen que alertar. Y por último, son pacientes que van a requerir una evaluación constante de laboratorio, ¿sí? Precisamente para poder monitorizar cómo es el estado de ellas. Por último, tenemos a la hipertensión gestacional, que se define como el aumento de la tensión arterial después de la semana 20, pero que no tiene ninguna alteración en los paraclínicos y no se acompaña ni de precisamente trombocitopenia, alteración en funciones hepáticas, ni nada, ¿sí? Tampoco tiene proteinuria ni nada. Normalmente, pues, esta suele ser transitoria en la mayoría de los casos. En algunos casos continúa y pasa a ser una hipertensión crónica. Y es importante que ustedes sepan que respecto al grupo de pacientes que entran en la categoría de hipertensión gestacional, son mujeres que tienen que tener una vigilancia estricta. Encontramos también la hipertensión posparto.
La hipertensión postparto se define como aquella que se desarrolla de 2 semanas a 6 meses luego del momento del parto. No vamos a profundizar en ella. Vamos a pasar ahora a hablar sobre el síndrome HELP. El síndrome HELP es una complicación multisistémica del embarazo. Se caracteriza por anemia hemolítica microangiopática, aumento de las enzimas hepáticas y trombocitopenia. Ya habíamos mencionado previamente que traducía el acrónimo hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y un conteo de plaquetas bajo. Respecto a la epidemiología, tengan en cuenta, más del 70% se presentan en el tercer trimestre. Se desarrolla solamente en el 1% de los embarazos. Normalmente el 15 al 20% de las pacientes no van a tener antecedentes de preeclampsia, las demás sí. Por otro lado, tiene una mortalidad materna que es alta, es una mortalidad que oscila en torno al 24% y tiene una mortalidad fetal que llega al 34%. Respecto a la génesis del síndrome HELP, existen varias teorías. Acá las tenemos consignadas. Primero, una anomalía en la placenta que conlleva a una inadecuada adaptación inmunológica, lo cual genera un proceso inflamatorio agudo que va a ser dirigido principalmente contra el hígado. Recuerden también que esto se relaciona también mucho con lo que habíamos comentado al inicio del video. Cuando una paciente tiene preeclampsia, eclampsia o síndrome HELP, existe una invasión trofoblástica que es errónea a nivel de las arterias espirales. Y esto genera que haya una isquemia placentaria y un aumento en el estrés oxidativo. Eso hace que se liberen factores como el óxido nítrico, las prostaglandinas, las endotelinas, y todo eso va a generar una lesión a nivel del endotelio vascular materno. También ustedes tienen que saber que el síndrome HELP puede afectar otros órganos, puede afectar los riñones, generando una inflamación del glomérulo, puede generar también afectaciones a nivel del cerebro. Y también es importante que ustedes sepan algunos datos que podemos encontrar en la clínica del síndrome HELP. Datos dicientes como hipertensión, proteinuria, dolor y distensión abdominal, náuseas, mal estado general, edema. Podemos encontrar ictericia, podemos encontrar ascitis, cefalea, alteraciones visuales, vómito. Y tengan en cuenta que principalmente se desarrolla en torno a la semana 27 hasta la semana 37. El diagnóstico se hace de forma escalonada a través de signos y síntomas. Y hablamos de un diagnóstico de probabilidad, que es cuando nos encontramos plaquetas menores a 150, con enzimas hepáticas alteradas. Hablamos de un diagnóstico de presunción, cuando hay dolor en el hipocondrio derecho o el epigastrio acompañado de náuseas, vómito, una hipertensión arterial y hay un excesivo aumento de peso reciente. Y hablamos de un diagnóstico de certeza, cuando hay un aumento de la lactato deshidrogenasa más de la AST más de 70 unidades litro, cuando hay trombocitopenia, una disminución de las plaquetas por debajo de 50.000, se desarrolla una coagulación intravascular diseminada, o cuando nosotros, por ejemplo, encontramos alteración en las pruebas de coagulación, por ejemplo, hay una prolongación del tiempo de trombina o de tromboplastina. Entonces, en torno a la evaluación materna, ustedes pueden entonces deducir que cuando nosotros sospechamos de un síndrome HELP, siempre tenemos que solicitar pruebas para poder medir la cantidad de plaquetas, siempre tenemos que solicitar el hemograma precisamente por eso. Es necesario solicitar lactato deshidrogenasa, AST, ALT, parcial de orina, ácido úrico, que por cierto las mujeres que tienen esas alteraciones, no lo había comentado, tienen también hiperuricemia, y es muy importante siempre evaluar la creatinina. Recuerden que nosotros hablamos de que hay un daño renal cuando la creatinina aumenta 2 veces en relación a la cifra que teníamos previo al embarazo, o cuando nos encontramos una creatinina mayor a 1.1. Entonces acá tenemos un algoritmo que me gusta mucho. Miren, tenemos una paciente con dolor en el epigastrio, en el hipocondrio derecho, náuseas, vómito, hipertensión, cefalea, proteinuria mayor a 300 miligramos en 24 horas. Tenemos que evaluar entonces las plaquetas, ¿sí? Si es mayor a 150.000, no hablaríamos de un HELP, pero si es menor a 150.000, estaríamos hablando de que hay signos de probabilidad, ¿sí? Los signos de probabilidad son precisamente las plaquetas menores a 150.000. Los de presunción son los que vemos en este recuadro: epigastralgia, dolor en el hipocondrio derecho, náuseas, vómito, hipertensión arterial, cefalea, la proteinuria. En el caso de que tengamos signos de probabilidad, vamos a solicitar los valores de lactato deshidrogenasa y los valores de AST. Los valores de lactato deshidrogenasa tienen que estar mayores a 600 unidades litro y de la AST mayores a 70 unidades litro. En el caso de que efectivamente encontremos esto, pues vamos a hablar de un síndrome HELP.
Respecto al manejo, resulta fundamental primero la evaluación materna. ¿Cómo evaluamos a la materna? Hemogramas, pruebas hepáticas, pruebas renales. Es muy importante evaluar al feto con Doppler, también con pruebas de bienestar fetal. El tratamiento materno-fetal con antihipertensivo, protección renal, corticosteroides para la maduración pulmonar fetal y por último el tratamiento definitivo que es el parto o la cesárea. Ya por último vamos a leer estas consideraciones y vamos a finalizar el video. En la hipertensión gestacional leve o la preeclampsia con una presión arterial persistente menor a 160 milímetros de mercurio sistólica o menor a 110 milímetros de mercurio diastólica, se sugiere que los medicamentos antihipertensivos no se administren. El reposo en cama no debe recomendarse rutinariamente para el manejo de la hipertensión en el embarazo, además que aumenta el riesgo de tromboembolismo. Y para las mujeres con preeclampsia sin características severas, se sugiere el uso de ultrasonografía para evaluar el crecimiento fetal y las pruebas prenatales para evaluar el estado fetal. Acá podemos apreciar la bibliografía en el caso de que deseen profundizar. Y eso es todo respecto a esta conferencia. Muchas gracias y hasta la próxima.